buenas tardes. Yo antes que nada quiero agradecerle a Pedro Ayala y a González Compeán esta posibilidad de dialogar con ustedes, pero sobre todo el que otra vez nos encontramos los amigos que siempre andamos en distintos temas, y creo yo que estos coloquios sirven muchísimo para poder intercambiar impresiones y nuevamente volver a vernos, ¿no? Agradezco mucho la conferencia de José Tito. Es un filósofo y además es un tribuno. Lo conocí en 1995, 96, estaba yo en Coimbra cuando González Lodeiro, que posteriormente fue rector de la Universidad de Granada, me dice: hay otro personaje jardinero igual que tú, hay otro jardinero en Granada. En Granada, ¿y qué hace? Dice: pues ahorita están trabajando la Alhambra. Cambié mi vuelo, me fui a Granada y me dice: te está esperando a las 12:30 en el comedor del Carmen de la Victoria. Carmen de la Victoria, bueno, un Carmen que mira a la Alhambra y es la residencia de profesores visitantes, que es verdaderamente extraordinaria. Pepe estaba solo, sentado, comiendo, viendo la Alhambra. Y dije, bueno, y de ahí comenzó una amistad muy, muy grande y a la cual le agradezco mucho. Y bueno, otro personaje, Ricardo Riveros, ¿no? Presidente de la IFLA Américas, o sea, y con, digamos que el año pasado, donde surge también este coloquio aquí en la Universidad de Guanajuato, y bueno, en México, en la Semana de Cultura Mexicana, se firma la Carta del Paisaje de las Américas, ¿no? Que hemos tenido un suceso desde un principio, ¿no? Mi charla, al saber que, bueno, que está Michelle Mesa y Eduardo Peón con todos los colegas de la UNAM, hice un cambio y sobre todo voy a ser muy reiterativo, ¿no? Hablando nuevamente de los árboles antiguos, del México antiguo, ¿no? Y bueno, Saraí Chávez también la menciono, de la Universidad de Mayab. Y bueno, hay otros amigos, Paco Luna, José Pérez Maldonado, bueno, Paco, que el año pasado estuvo aquí con Marta Schwartz, ¿no? Y eso fue sensacional. Y por otra parte, bueno, José Tito, he leído todos sus textos y siempre ha sido para mí un referente en la filosofía de intervención al jardín histórico. Otro que para mí ha sido importante para poder apreciar la arquitectura del árbol ha sido el maestro Francisco Toledo, al quien, si me lo permiten, yo quisiera dedicarle estas líneas al maestro Toledo, que acá desaparece, precisamente llamándose ahora el coloquio Naturaleza y Arte, ¿no? Gracias. Como un individuo con alma, como ellos le decían, ¿no? Diferente, lógicamente, a lo que concebimos hoy. Este es el Códice Florentino. En el México prehispánico, el árbol era empleado por el ser humano, pero con un sentido religioso. El árbol, con sus derivados, era un ser protector, era el padre, era el cosmos, ¿no? Y bueno, Fray Diego Durán, historiador y religioso español del siglo XVI, relata que los indígenas consideraban que los árboles tenían alma, igual que los seres humanos. Dan adoración a los árboles, a las plantas, piensan que los árboles fueron hombres en el otro siglo, que ellos fingen y que se convirtieron en árboles y que tienen alma racional. Doris Hayden y Ángeles González Gamio hablan sobre diferentes libros y códices antiguos y han reconocido algunas de estas especies, sobre todo el maestro Miguel León Portilla. Bernal Díaz del Castillo, conquistador y cronista español, hace referencia a la manera y persona del gran Moctezuma y de cuán grande señor era. Relata la calidad y la orden de los jardines en sus casas. No olvidemos las huertas de flores, menciona él, y árboles olorosos, y de los muchos generosos que de ellos tenía, y de la diversidad de pajaritos chicos que los árboles criaban, y de que las hierbas medicinales y de provecho que en ellas tenía era cosa de ver. Y había tanto que mirar en esto de las huertas como en todo lo demás, que no nos hartábamos de ver su gran poder. La sociedad prehispánica se identificaba por su armonía y dominio sacro de la naturaleza, como premisa de libertad, cuyo contenido espiritual era el paisaje, es decir, el Altépetl, que los españoles lo llamaron pueblo. Altépetl, otra vez, bueno,
El Altépetlь se imaginaba a sí mismo como un pueblo separado en forma radical de los demás. El Altépetlь abarcaba tanto el centro urbano o cívico como el territorio entero de la ciudad, incluso la zona rural. Altépetlь es paisaje. Con relación a la divinidad llamada Camachtli, Fray Diego Durán narra que era el dios de los habitantes de Huejotzingo y Tlaxcala, y de los conjuros que él leyó son dignos de venerar, porque todo se concluye con invocar cerros, y aguas, y árboles, y nubes, y sol, y luna, y estrellas, con todos cuantos ídolos adoraban. Durán describe la correspondencia del dios Tlaloc y sus fiestas, en las que destaca la jerarquía del árbol como padre de todos. Aquí vemos a Tlaloc, que también era la divinidad de las chinampas, ¿no? Las fiestas se hacían en un bosque, bosques que se hacían en el patio del templo, delante de la imagen del ídolo Tlaloc, en medio del cual el bosque hincaban un árbol altísimo, el más alto que en el monte podían hallar, el cual ponían como nombre Tota, que quiere decir nuestro Padre, todo enderezado. En aquel ídolo era Dios de los montes y bosques y de las aguas. Es de advertir que la figura del árbol se honraba con el nombre de Padre, que quiere decir Tota. Durán lo enmarcaba en correspondencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que los mexicas lo decían Tota, Topitzin y Yolametl. En náhuatl se interpreta como los que tienen corazón. Estas expresiones que quieren decir nuestro Padre, nuestro Hijo y el corazón de ambos. Bueno, continuamos con la narración de la fiesta de Tlaloc. Dice, en medio de este bosque ponían un árbol muy grande y coposo, y alrededor de él 4 pequeños, el cual árbol traían, y es que iban todos los ministros y mancebos de los templos y recogimientos, escuelas, colegios y pupilajes, y todos, sin quedar de chico ni grande, mozo ni viejo, iban de monte de Colhuacán, y en todo él buscaban el árbol más alto y hermoso y coposo que podrían hallar, y el más derecho y grueso. Después de recibido el árbol, sin que se hallase al suelo, lo sacaban del monte, sin ponerlo en el suelo a descansar, y le traían con gran regocijo de cantos y bailes y algazaras, y así le metían en México, con el mismo alboroto que suelen, y llevándose al templo el bicho, donde en medio de aquel bosque tenían hecho un hoyo hondo, donde en llegando lo plantaban tan derecho y bien puesto que parecía haber nacido ahí. Y luego le tornaban a desliar las sogas que tenían liadas las ramas, y tomábanse el exterior y ensanchaban como había estado en el monte. Y después colocaban otros 4 árboles en cada una de las esquinas y les ponían unas cuerdas. En el lugar que plantaban el árbol, daban en sacrificio sus pertenencias, como joyas, piedras, collares, brazaletes, con tanta abundancia como en el monte lo había ofrecido antes de cortar el árbol, echando todo en la laguna. Y menciona a Durán, en donde cada año echaban tanta cantidad de oro, piedras y joyas que eran de maravilla, en aquel gran tesoro de Moctezuma, que se desapareció cuando se ganó la tierra, que la fiesta que se hizo mientras don Hernando Cortés estuvo haciéndose en Tlaxcala, que los indios echaron todo allí en aquel ojo de agua, el cual acabado y la ofrenda en todas las demás ceremonias de hincar el árbol Tota. Cesaba el tañer, el cantar y todos los demás regocijos, y muchos silencios se volvían todos en la ciudad. Estas son algunas diapositivas de Templo Mayor, donde se localizó el Coachicalco, pero al hacer toda la excavación se encuentra este árbol. Puede decir que es Tota, árbol que realmente no fue, cuando llegan los españoles empiezan a reconstruir sobre el Templo Mayor, pero todavía esto quedó intacto, y más abajo, a un lado, estaba el Coachicalco. Es un árbol viejo del agua, igual que los pilotes. Esto se está analizando en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Cuando Durán hace alusión a la diosa Xochiquetzal, indica que su fiesta era denominada el desprendimiento de las rosas. Bueno, los españoles cuando llegan a todas las flores les llaman rosas, incluso al cempasúchil, a la dalia, etc. Es cuando se avecina el invierno y las flores comienzan a caer. En esa época los españoles le decían rosas a todas las flores, y la celebración consistía en lo siguiente.
una solemne fiesta por el desprendimiento de ellas, o sea, de las flores, de mucho regocijo y contento, celebrando en ese mismo día a una diosa que llamaban Xochiquetzali, que quiere decir plumaje de rosas. Tenían en este día tanto contento cuanto era, y es el contento que reciben el deleite de oler las rosas, de cualquier género que sean. Ahora tenían buen olor, sean rosas, que con olerlas estará el más contento del mundo, de la cual son en general estos naturales sensualísimos y aficionados, poniendo su felicidad y contento en estarse oliendo todo el día una rosita o un Xochitl, compuesto de diversas rosas, los cuales todos sus regocijos y fiestas celebraban con flores, y sus presentes ofrecen y dan con flores, el alivio del camino lo pasan con flores. Es, en fin, tanto gusto y cordial oler las flores, que el hambre alivian y pasan con olerlas. Y así se las pasaban la vida en flores, viéndolas. Tan aficionados a flores y rosas, celebraban una fiesta solemnísima de las rosas, y era cuando ya se iban acabando, que entonces, como venían ya los hielos y habían de faltar por algunos días, hacían nales carnestolendas. Así esta ciega e ignorante nación, este día enramaban y componían de sus rosas sus personas, sus templos, sus casas y sus calles. Los mexicas tenían otra fiesta de rosas que le llamaban Xochihuihuitl, y así, enrosados, hacían diversos bailes y regocijos y fiestas, y entre meses de mucho contento y alegría, todos al honor de las rosas, llamando a este día Xochihuihuitl, que quiere decir fiesta de rosas, y ningún otro aderezo de gala, ni oro, ni plata, ni piedras, ni plumas sacaban este día a los bailes, sino solamente rosas. Además de ser día de rosas, era día de una diosa, como dije, que se llamaba Xochiquetzali, la cual era abogada de los pintores y las labraderas y tejedoras de labores, de los plateros y entalladores, etc., y de todos aquellos que tenían oficio de imitar la naturaleza, tocante a cosa de labor o dibujo. En mi opinión, es la diosa de los arquitectos paisajistas, ¿no?, de México. Por otra parte, la fiesta Tlaxochimanco, que quiere decir repartimiento de rosas, en esta fiesta los mexicas gozaban de las rosas que en ese momento habían. En ellas se encontraron los xochimanques, los oficiales de las flores, quienes componían las guirnaldas y los adornos de sartas de flores. Estos son los xochimanques, los cuales hacían todas las guirnaldas. Vemos algunos almácigos, y con esto ellos adornaban a Huitzilopochtli, porque toda la mayor solemnidad que se hacía era presentarse rosas los unos a los otros. Cualquier tlatoani o emperador o güey tlatoani, lo que hacían cuando se encontraban con otro era ofrecerse rosas, era lo único que hacían ellos. Todos los señores no salían de sus casas, ni tenían en cosa alguna más que estar sentados en unos asentaderos, cercados de rosas, tomando una y dejando otra, mostrando gravedad y señorío. Los reyes se ponían aquel día sus coronas en la cabeza. El baile que ellos más gustaba era el que con los aderezos de rosas se hacía, con las cuales se coronaban y cercaban, para el cual el baile del Momochtli, principal del templo, y su gran dios Huitzilopochtli, hacían una casa de rosas y hacían unos árboles a mano, muy llenos de flores olorosas, a donde hacían sentar a la diosa Xochiquetzal. Los mexicas también veneraban los cerros. Por ejemplo, les hacían una fiesta que llamaban Tepelhuibitl, que quiere decir en náhuatl fiesta de cerros, en la veneración del cerro del Popocatzin, que hoy nombramos Popocatépetl. Este es el cerro de Tlaloc. Todas las zonas arqueológicas en el altiplano de México están orientadas hacia el cerro de Tlaloc, el sitio más importante venerado. Bernal Díaz del Castillo relata una de las fiestas que sigue la tradición de la veneración del árbol, y dice: amaneció hecho un bosque en la Plaza Mayor de México, con tanta diversidad de árboles, tan natural como allí se hubiera nacido. El zócalo que hoy concebimos era la plaza principal también de Gran Tenochtitlan. El Coatepantli, la muralla, pasaba enfrente de Catedral yendo por Moneda, pero la plaza del Zócalo era libre, también era una plaza, y allí iban a cantar los tlatelolcas, que eran los cantores y artistas.
Esta crónica que les voy a mencionar de Jacinto de la Serna nos revela cuán sacro para ellos era el árbol en el México antiguo. Esta es una narración de 1633. Jacinto de la Serna, que fue sacerdote de la curia del Sagrado, y jamás el árbol tocaba el suelo cuando los cortaban, ¿no? Teniendo los indios en este pueblo de Coyoacac obligación de poner una viga grande en el puente del río de Toluca, que es paso para toda esa tierra de Michoacán, cuando fueron a él al monte a cortarla, el gobernador hizo llevar la cruz en una manga, ciriales y cantores, y convocando a todo el pueblo para que esta acción subieran al monte y cortaran el árbol. Y así como cayó, llegó una vieja india y le quitó las ramas y fue el tronco donde había sido cortado, y poniéndolas encima le consoló con muchas palabras amorosas, pidiéndole que no se enojase, que lo llevaban para que paseasen todos a esa tierra de Michoacán. Antes de arrastrar el árbol pusieron en el lugar donde había sido caído un pedazo de cirio encendido, de los cuales habían quedado del Jueves Santo, y le dijeron un responso muy solemne, echándole agua bendita y mucho pulque, que con otro día llevaban la viga labrada hasta el puente con mucha vocería y algazara, diciendo los responsos y las mansiones que se hacían. De esta manera ya pudieron circular por toda hacia Toluca, Michoacán. Este es el árbol de las manitas, tiene más de 500 años, está en la calle de las Malitas, en Toluca. Es un árbol extraordinario. Viven dos señoras, una ancianita y su hija, y ellas viven en un jacalito y todo el terreno es para el árbol, y ponen unos palos para que no se caigan las ramas. Ellas venden sus flores en el mercado de Toluca, y a la izquierda vemos en Malinalco, en el Divino Salvador, la representación en grisalla de este árbol. Bueno, los códices que son extraordinarios. El Códice Prehispánico Vindovenense Mexicanos I, de procedencia mixteca, se denomina así por encontrarse en la Biblioteca Nacional de Viena. Es el libro más extenso producido antes de la conquista española. Los códices vindobonenses y Selden tienen en común la trama del árbol que dan surgimiento a la vida mixteca. Se ve el árbol de Apuala, vemos en ambas dos diapositivas, se ve el árbol de Apuala, que está formado por el cuerpo de una mujer cuya cabeza se hunde a modo de raíz en la tierra. Su cuerpo se yergue hacia arriba y se divide en dos grandes ramas que son sus piernas. De entre ellas, es decir, de su vagina, sale una pequeña figurilla humana. A ambos lados hay un personaje. Con una especie de punzón están ellos horadando, penetrando el cuerpo de la diosa mujer árbol. Por otra parte, Tomás Ibach describe la leyenda del árbol de Apuala de la siguiente manera. Un hombre se fue a la montaña, había estado ya 8 días cuando contempló un árbol sagrado al que llamó Nu Yundu. Se acercó a él y le hizo un agujero de un lado. Luego tuvo relaciones con él. Cuando habían pasado 3 o 4 meses, fue a mirarlo y vio que el árbol estaba hinchado. Contó los meses, regresó allí, hizo un agujero en el estómago del árbol y vio que había dentro de él un hombrecillo. O sea, son sensacionales todas estas narraciones que va uno encontrando en los códices. Y Miguel León Portilla menciona lo siguiente de esta misma narración. Como salió el hombrecillo, aquel por la vagina de la diosa, es decir, que por entre las dos ramas que representaba las piernas. Ibach culmina. Cuando el hombrecillo creció, se hizo fuerte, muy fuerte, adoró entonces a ese árbol, en verdad mucho. El árbol que estaba allí colocado como cabeza abajo. Él fue y lo colocó con sus raíces donde debe estar. Así quedó colocado por él, el árbol creció y así nunca habría de caerse, nunca habría de morir. Es sorprendente la historia, pero es cierta la supervivencia de esta tradición que se remonta por lo menos a 2 siglos antes de la llegada de los españoles, es decir, al tiempo que se pintó el Códice Vindobonense. En el mismo códice se comenta que es asombrosa la semejanza entre lo que la oralidad aporta y a lo que el códice representa. Alfonso Caso relaciona los códices vindobonense y Selden como el universo de los mixtecos, que dan testimonio de su rico colorido, de sus pinturas, sus glifos, y supera la escritura alfabética. Este es un códice extraordinario, 100 años antes de llegar a los españoles, el códice Fejeober y Meyer.
El nombre del códice prehispánico, Frejave Meyer, es debido a los apellidos de sus antiguos propietarios. Es el libro llamado Tonamatl, de los Pochtecas, es decir, el libro de los días y destinos. Actualmente se encuentra bajo resguardo en el Marseille Museum de Liverpool, Inglaterra. Es un documento muy significativo para el conocimiento del universo y el espacio cósmico precortesiano. El documento presenta una imagen cósmica del espacio horizontal. Se muestra como una pareja principal que da ser a todos sujetos divinos y al árbol del origen. El espacio cósmico está dividido en 5 grandes sectores. El oriente en la parte superior. En el México antiguo todos se orientaban hacia el oriente, no al norte, como nosotros lo hacemos. El norte a la izquierda, el poniente abajo, el sur a la derecha, además del espacio cuadrado que marca el centro del mundo. En el centro de la página, donde se ubica Tlalxico, el ombligo de la tierra, hay un espacio cuadrangular con la imagen del dios de fuego, Xultecutli. Por la presencia del pájaro de plumas azules, que se le dice además ave de las hierbas, también se le puede llamar Xiuhtitotl. Este es el oriente. Están los dioses circundados por una franja roja y tienen ante sí un árbol sobre la representación del sol, al que a su vez se halla encima de la plataforma de un templo. Este árbol florido con tronco y ramas de color azul. Sobre él posa un ave, Quetzal, es otra ave cósmica. El conjunto de la impresión de una figura en T, el árbol podría designarse como Quetzalcahuitl o árbol Quetzal, bajo el ave que lleva el círculo con el símbolo del año Acatl, caña. Se ve en este códice una planta de una de cuyas ramas está posada un ave con un disco amarillo en su pico. Leyendas y mitos mayas relacionadas con el origen del universo refieren que Kukulcán, el dios creador, semejante a la serpiente emplumada, coronada con plumas de Quetzal, es decir, Quetzalcóatl y Tepeu, el dios del cielo, que estaban ocultos bajo plumas verdes y azules de Quetzal, a quienes se les llama Gucumats. Su atributo es que son grandes sabios, pensadores, crearon el mundo y ofrecieron en dar vida a las aves. Carlos Navarrete Casares, arqueólogo y antropólogo guatemalteco, mencionó que el Quetzal vuela de manera serpenteada, lo cual simboliza el dominio de la tierra, era el dios del aire. Sus plumas eran veneradas como un símbolo de crecimiento de las plantas. El Quetzal nació en los alientos de los dioses, el aliento que los dioses dirigieron a un árbol de Guayacán, lo que definió como un Guayacán azul, que lo definió como el Guayacum Sanctum. Enseguida, a la exhalación de los dioses del árbol de Guayacán, las hojas azules verdosas salieron volando de manera circular, al igual como vuelan los quetzales, y en ese revoloteo adoptaron la forma de esta ave majestuosa y de su largo plumaje. Para la cosmogonía maya, el quetzal es símbolo de fertilidad, exuberancia y autoridad, por lo que es considerado una ave sagrada. El árbol que menciona León Portilla como Quetzalhuitl, árbol quetzal, en realidad yo considero que es el Guayacán Sanctum. En el norte, dentro de la franja de color amarillo, se limita el espacio trapezoidal. En medio de los dioses se yergue otro árbol de color azul con espinas y 2 ramas horizontales que rematan en brotes de flores. Sobre el árbol, verosimilmente mezquite, descansa lo que parece ser un águila. El árbol se halla sobre la recipiente con ofrendas de sacrificio. En él halla una bola de hule, un hueso y una púa de maguey. El mezquite y los dioses Tlaloc y Tepeyotl simbolizan que los hombres que nazcan en la fecha de su fiesta serán estimados, presuntuosos y ricos. Esto es para los chichimecas. Los árboles estaban asociados a su cosmovisión tras el triunfo sobre los olmecas en Cholula y Quetzaltehuayac. Hicieron acto de penitencia al flechar los 4 árboles utilizando el mezquite al norte. Kirchhoff escribe que el mezquite constituyó parte de un ritual chichimeca en el cual los futuros tlatoque o tlaloques tenderse sobre sus ramas de un mezquite blanco para hacer una vigilia de 4 noches y 4 días y pasar la desolación al ayunar y padecer. El águila y el jaguar les darían de beber y comer.
En este rito los chichimecas lograban el título de Tlatoani o emperador y saldrían por primera vez a una dinastía como señores del pueblo. En la cultura náhuatl, el mezquite encierra a un sol en gestación, la hendidura amarilla que se observa en el tronco del árbol, esa hendidura que ven ustedes ahí del árbol. Según Patrick Johansson, podría aludir la penetración de Quetzalcóatl en el árbol, ya que Quetzalcóatl se fue a un desierto y tuvo un flechazo a un árbol y se metió en la hendidura de la flecha y así murió. El mezquite estaba asociado a la muerte. Su dirección al norte y al inframundo está determinado por la naturaleza primigenia. Tanto Maximino Martínez como Ramírez y Alcocer definen que el mezquite amarillo, rojo, verde, prieto, y considero que también el mezquite azul es la especie Prosopis uliflora. Cuando estábamos trabajando con Ricardo Legorreta, el laberinto de la ciencia, el patio central, habíamos propuesto esos mezquites, pero un funcionario del gobierno dijo que no, porque eran árboles de campo, eran árboles corrientes. Y veamos lo que es el mezquite. El poniente, este es otro árbol bellísimo. Dentro de la franja de color azul que limita el espacio trapezoidal, en medio de las dos diosas, está un árbol de tronco blanco, parece ser un quetzalpochotl, una ceiba preciosa, con brotes y dos largas ramas horizontales que terminan con bolas de plumas. Sobre él se yergue un huitzitzilin o colibrí. El árbol cósmico descansa sobre lo que aparece ser una olla con rasgos verosímilmente de una deidad nocturna. Cuando el sol ha entrado ya en casa por el poniente, pasando el espacio oblongo, de la izquierda se ve una cactácea florida cuya raíz es la cola de una serpiente coralillo. Quetzalcóatl arroja piedras al árbol viejo, las cuales penetran en el árbol cacalacui y quedan clavadas. En la cultura maya, la ceiba, Yaximixche, o árbol verde sagrado, que enalteció al cielo durante la creación del universo, es el árbol de las 4 esquinas que sostiene el mundo y el cielo. De frente a una ceiba, como la de Chiapa de Corzo, no puede dudarse que sea concebida como pilar Imiche, ceiba verde. En medio del recuerdo de la destrucción de la tierra se asentó y alzó su copa, pidiendo hojas eternas, y con sus ramas y sus raíces llamaban al Señor. Son 11 ramas en la parte superior, 11 raíces, la conexión del supramundo con el inframundo. En mi opinión, el árbol sagrado y central, el árbol mítico del Axis Mundis, es la especie vegetal determinada, aunque su existencia sea mítica. De cierta manera, es real, es considerado un símbolo. La ceiba siempre se encuentra plantada en el centro de las comunidades mayas, como el árbol sacro de la vida. Henry Carol Cosiva escribe que en la iconografía prehispánica no es posible reconocer la ceiba pentandra, pero esta especie arbórea, ¿no? La ceiba se identifica por su tronco abultado y sus características espinas leñosas cónicas, mismas que también aparecen en las columnas que representan a Kukulcán, serpiente emplumada, dios del viento y de la tormenta. Finalmente, este es el sur, que la franja que circunda el espacio trapezoidal es de color verde. En medio de los dioses hay un árbol de cacao que brota de los fauces del monstruo de la tierra. Sobre el árbol posa un perico loro, es un cocho. A la izquierda, dentro del correspondiente espacio oblongo, se yergue una planta de maíz con un conejo en la parte de abajo. El cacao, definido simbólicamente como asti, yolotl, sangre, corazón, es el alimento bebida exclusiva de la nobleza. Vean todas las representaciones del cacao. Bernal Díaz de Castillo describe una comida con Hernán Cortés y el señor Moctezuma y menciona lo siguiente: y después que el gran Moctezuma había comido, este el códice florentino con el chocolate, había comido, luego comían todos los de su guarda y otros muchos de sus serviciales de casa, y me parece que sacaban sobre 1000 platos de aquellos manjares que dicho tengo. Después jarros de cacao con su espuma, y también menciona que después de comer el señor le daban unos rollitos de colores y echaba lumbre y humo por la boca. Era tabaco con liquidámbar.
No se vayan a fumar el liquidámbar, quién sabe qué pase con la resina del liquidámbar, ¿no? Las evidencias más antiguas de la procedencia del cacao venían de las representaciones de la planta, del fruto, de las semillas procedentes del área maya y corresponden hacia el año 200 después de Cristo, de acuerdo a los análisis químicos realizados en residuos de recipientes por el Instituto de Antropología e Historia. Bueno, en conclusión, en el transcurso de esta mirada histórica, este es el ahuejote, Salix bonplandiana, que es Tezcatlipoca, espejo humeante, dios de la guerra, que cuando llegan los españoles, como en Granada sucedió cuando los cristianos dominan, la parte central era de los españoles, la periferia era de los negros, los esclavos, y a los indígenas les dieron el agua. Pero ellos hacían chinampas, y estas chinampas tenían una casita, y esta casita era para cuidar sus almácigos, seguramente era el almácigo, y este almácigo se podía desplazar, lo dicen los cronistas, incluso Clavijero, ya después del siglo XVII, pero no los podían controlar, porque ya les cobraban el catastro, ya tenían un catastro, y después, andaban por doquier, se enojaba uno con el otro y lo transportaban, hasta que los fijan con el ahuejote, que es el dios Tezcatlipoca, y ya fijan completamente las chinampas y cambia el paisaje. El árbol con sus derivados era un ser protector, era el Padre, era el cosmos, servía a la humanidad en toda su existencia, personifica la creación, la vida, la muerte, el sustento, el beneficio utilitario y sagrado en muchos sentidos. Ha sido sacro, celestial, profano, venerado y útil, según los códices o el cronista que lo describe. Este es el Cacalozóchitl. El Cacalozóchitl, el códice florentino, menciona que sus flores hervidas, en té, alivian el mal de los gobernantes, ¿no? Entonces habrá que cuidarlos mucho. Coincido con Doris Sayden de que el árbol, este es Tota, de que el árbol es uno de los regalos de la naturaleza, que los antiguos mexicanos respetaban, hasta lo convertían en divinidad. Es un ser que forma parte de la comunidad y que merece ser amado porque lo veían como parte de su familia, como ascendiente divino y venerable, porque como mencionó Fray Diego Durán, los árboles fueron hombres en el otro siglo, que ellos fingen y que se convierten en árboles y que tenían alma racional. Aquí son algunas imágenes, la Magnolia Talauma. Estas son algunas fotografías de hace pocos días. Vean ustedes, sargento El Centinela en Chapultepec, es un cadáver, está muerto, pero todavía la gente lo va a venerar. El de la izquierda está vivo, es un árbol bellísimo, no tendrá menos de 300, 400 años, y todavía se le hacen responsos, ¿no?, al árbol. Este es de hace 2 semanas, en Chapultepec, un ahuehuete de cerca de 200 años, como toda la historia del mismo. Están muriendo, no tienen agua, no tienen el espacio, las raíces. Antier fui para traerles una foto, ya no me dio tiempo. Al pobre lo hicieron pedacitos y lo hicieron bancos y hicieron mesas para dominó. Un árbol de casi 300 años. Es realmente una tristeza, y así está todo el bosque de Chapultepec. Vean, la tristeza. En los años 80 la Universidad de Pensilvania le hizo dendrocirugías y las partes donde tenía cavidades pues le metían concreto con varilla. Vean, todavía hay algunos personajes extraordinarios, son monumentos vivos y sagrados para nosotros. Vean cómo está constreñida las raíces con estos arriates, el asfalto a un lado, y bueno, es una tristeza ver, este de aquí. Y esto lo traigo a colación porque no sé qué vaya a acontecer con el magno proyecto Chapultepec que estará realizando el artista Gabriel Orozco. Yo pienso que en vez de meter miles de hectáreas de pasto, carreteras, corredores, puentes, edificios, se debería salvaguardar el patrimonio arbóreo, el patrimonio natural del bosque de Chapultepec, porque estos seres son testigos mudos de la historia. Desafortunadamente el árbol no se puede desplazar, no puede caminar, entonces está condenado en cada parte.
pero tenemos todavía la responsabilidad de poderlos salvar y darles calidad de vida. Yo espero no haberlos aburrido con mi lectura, les agradezco mucho su atención y gracias. ¡Bravo!